Hola, bienvenidos a NutriInfo. Mi nombre es Dani y soy estudiante de la licenciatura en nutrición. Y esta vez les hablaremos sobre dos temas importantes: normas APA y Vancouver y el programa EndNote. Primero comenzaremos hablándoles de las normas APA y Vancouver, pero debemos de aprender a diferenciar dos conceptos que estaremos ocupando a lo largo de este video, que son las citas textuales y las referencias bibliográficas. Una cita textual son ideas que se extraen de una fuente, mientras que una referencia bibliográfica son las fuentes de donde obtuvimos nuestra investigación o nuestras ideas. Ahora, comenzaremos con las normas APA. Estas son normas propuestas por la Asociación Americana de Psicología para poder obtener una presentación consistente del material escrito. Según APA, hay dos tipos de citas textuales: las cortas y las largas. Las cortas son las que tienen menos de 40 palabras y las largas son las que tienen más de 40 palabras. Ahora, comenzaremos viendo las citas cortas. Para poder tener una cita textual corta en nuestro trabajo, puede ser mencionada de dos maneras: cuando el autor va al final de la cita textual o cuando el autor va antes de la cita textual. Aquí podemos ver cuando el autor va al final de la cita textual. La cita textual siempre debe de ir entrecomillada y el autor debe de ir entre paréntesis el apellido de este, seguido de una coma y del año de publicación de la obra. Y cuando el autor va antes de la cita textual, se debe de poner menciona o afirma el apellido del autor y entre paréntesis el año de publicación de la obra, seguido de la cita textual entrecomillada. Después, las citas largas. Cuando es una cita larga, siempre se va a poner el apellido del autor y el año de publicación de la obra hasta el final de esta, esto entre paréntesis, y sin olvidar que la cita textual debe de ir entrecomillada. APA también nos menciona que cuando hacemos una cita textual en nuestro trabajo podemos omitir palabras, como en esta ocasión. Aquí podemos ver la cita textual completa y aquí podemos ver un paréntesis con 3 puntos suspensivos. Esto nos va a indicar que ahí hubo omisión de palabras. Y se debe de poner la cita textual igual entrecomillada y el autor y el año de publicación de la obra al final de esta, y esto debe de ir entre paréntesis. APA nos permite tener como referencias bibliográficas libros, capítulos de libros, tesis o publicaciones periódicas. Estos cuatro documentos pueden ser impresos o en electrónico. Después, seguimos con las normas Vancouver. Este es un conjunto de normas para la publicación de manuscritos en el área de medicina y las ciencias de la salud. El primer tipo de citas textuales Vancouver son las directas. Estas tienen menos de 5 renglones y se insertan entre comillas. El número de la cita se coloca al final, después de las comillas y antes del punto final. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es la cita textual que va entrecomillada con el número de la referencia bibliográfica después de las comillas. La referencia bibliográfica se va a poner en una lista al final del trabajo, propiamente llamada referencias bibliográficas, en donde nos va a indicar el número de la cita, es decir, en esta ocasión el 4, que pertenece al autor que está numerado en la lista de referencias bibliográficas con el número 4. Después, el segundo tipo son las indirectas. En esta se mencionan las ideas de un autor y se incluye el texto sin comillas. El número de la referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Como lo podemos ver, en las citas indirectas se debe de poner, como dice, el apellido del autor y el número de la referencia bibliográfica que está en la lista más atrás en el trabajo, propiamente de referencias bibliográficas, seguido de la coma y la cita textual, y recordar que esta no debe de llevar comillas. Las referencias bibliográficas aceptadas por Vancouver son libros, capítulos de libros, tesis, publicaciones periódicas, documentos legales o normativas, páginas web, podcast, videos, películas y documentales. Y de igual manera pueden ser impresos o de forma electrónica. Ahora, el segundo tema que veremos es EndNote. Este programa nos permite una búsqueda rápida en la base de datos bibliográficos para poder incorporarlos de forma directa en nuestras referencias.
Su función principal es almacenar, gestionar y buscar referencias bibliográficas en una librería personal de referencias. Entonces, ya lo habíamos visto antes. Las referencias bibliográficas son las fuentes en donde se obtuvo nuestra investigación, nuestra información o nuestras ideas. Entonces, este programa, que es el EndNote, nos facilita el poder encontrarlas y de igual manera no perderlas cuando las tenemos en un trabajo. Pero, ¿cómo usar EndNote? Primero debemos de abrir el programa. Nos va a salir esta página. Le debemos de dar en archivo, en nuevo, poner el nombre que tú quieras a ese libro o a ese nuevo dato, poner en Word. Y nos va a abrir nuestro nuevo libro de referencias bibliográficas. Ahora, aquí podemos ver, pues está vacío. Y para agregar una referencia debemos de dar en archivo, en referencias, nueva referencia. Y listo, nos va a aparecer otra ventana. En esta ventana es para agregar la referencia bibliográfica que nosotros tenemos, es decir, los datos como autor, año de publicación, nombre del libro, nombre del capítulo del libro, nombre de la revista, nombre del artículo, según sea la obra en la que nosotros nos estemos basando, al igual que el editorial, el año de edición, quién fue en su editor, el año de publicación y demás. Pero ahora, aquí tenemos una pestaña que nos indica el tipo de referencia. Nosotros podemos escoger la que queramos. Podemos escoger desde un libro, como aquí lo vemos, hasta un libro electrónico, un documento de gobierno, hasta comunicación personal, tesis, una página web, etc. Pero en esta ocasión yo voy a tener un libro. Y mi autor va a ser Patricia Minuchin. El año de publicación es 2006. El título es Manual de Nutrición aplicada al deporte. En esta ocasión yo solamente tengo dónde fue publicado y quién lo publicó. Estos 5 datos son todos los que yo tengo para mi referencia. Pero como podemos ver, podemos meter muchísimos más datos. Como por ejemplo, si escogemos un artículo de revista, podemos poner el volumen de la revista o el número de volúmenes que existe o la serie de volúmenes. Si conocemos las páginas exactas en la que está nuestra cita o las páginas que tiene el libro, al igual que el editor, qué número de edición es, la fecha y demás. Como aquí lo podemos ver, podemos meter muchísimos más datos y eso hace que nuestra referencia quede más completa. Pero cuando tú termines de capturar todos los datos que tienes de esa referencia, para guardarla, debes de darle en archivo y en cerrar referencia. Eso nos estará indicando que tu referencia efectivamente ha sido guardada o ha sido resguardada para que no se te pierda. Después, esta es la manera de usar EndNote, pero EndNote, como ya lo vimos, es una recopilación de datos que nos puede facilitar el hecho de meter nuestras referencias bibliográficas a los archivos que tenemos. Y esta vez lo vamos a hacer con 2 ejemplos solamente, que son las normas Vancouver y las normas APA, que ya vimos en la primera parte del video. Para meter una referencia tipo Vancouver, debemos de irnos a la pestaña que está en Word de EndNote, seleccionar el estilo que queremos. En esta ocasión nosotros queremos que sea estilo Vancouver y asegurarnos que en EndNote esté seleccionada la referencia bibliográfica que nosotros queremos, para después dar clic en insertar cita e insertar cita seleccionada. Y nuestro programa va a comenzar a actuar. Y listo. Como lo recuerdan, para Vancouver se va a indicar la referencia bibliográfica con un número, según sea el orden en el que aparezca la referencia. Esta vez, como es nuestra primera referencia bibliográfica, va a ser el número 1.
Y listo. Aquí está nuestro estilo Vancouver. Como se pueden dar cuenta. Y ahora, para insertar una referencia tipo APA, igual nos vamos a la pestaña que dice EndNote. Le damos en estilo, APA. Esperamos un poco. Y lo que podemos ver es que está de esta manera. Automáticamente no los cambia. Y es decir, que está aquí, miren. Nuestro estilo APA, recuerden, siempre debe de empezar con el apellido del autor y el año de publicación de la obra. Y aquí está. Y nuestra referencia bibliográfica viene aquí abajo. Y listo. Y si quieren hacer otro ejemplo, igual nos vamos a EndNote. Voy a seleccionar alguna que yo ya tenía. Nos regresamos a Word. Le damos en EndNote, estilo APA, e insertar cita seleccionada. Y como lo podemos ver, aquí tenemos otro estilo APA. Y listo, el apellido del autor y el año de publicación de la obra. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado este video y me hayan entendido un poco de cómo usar las normas APA y las normas Vancouver, al igual de cómo utilizar el programa EndNote. No olviden darle like y suscribirse a este canal. Muchísimas gracias. Nos vemos luego. Bye.